Saludos, hola, ¿qué tal? Aquí tenéis un nuevo vídeo, esta vez centrado en las sucesiones, que básicamente es algo que se estudia en tercero de la ESO. A ver, para empezar, súper importante, ¿qué es una sucesión? Pues una sucesión no es nada más que un conjunto ordenado, ¿vale? En números reales. Y marco mucho esto de ordenado, ¿vale? Porque es muy importante que tengáis claro que todas las sucesiones siguen un orden. Si yo, por ejemplo, os pusiera esta sucesión, 1, 5, 9, ¿vale? Fijaos qué es lo que estoy haciendo. Estoy sumando de 4 en 4. 1 más 4, 5, 5 más 4, 9, 9 más 4, 13, 13 más 4, 17, ¿vale? Esto es una sucesión porque lo que he hecho es crear cada uno de estos elementos siguiendo una pauta. En este caso, siguiendo la suma de 4 unidades a cada uno de los elementos. ¿De acuerdo? Bien, cada uno de estos elementos de la sucesión se nombra con su posición. Es decir, el 1 que estáis viendo aquí es el elemento 1. Esa posición normalmente se representa con una letra y el número que representa, ¿vale? Está en la posición 1. Este 5 representa la posición 2, pues sería el término A2. Este elemento representa la posición 3, se llamaría el término A3, el término A4 y el término A5. En algunos libros, en vez de la letra A, os ponen otra letra, como la B, la C, la que sea, pero lo importante es que cada uno de estos elementos se llaman términos y van a ser identificados siempre por una letra y un número que indica su posición. Evidentemente, si yo quisiera saber lo que vale el valor 20 en esta sucesión, que sería 20, podría hacerlo de dos formas. Podría ir contando, sumando 4, ¿vale? De 4 en 4 hasta llegar al término 20, o si me fijo como estamos sumando de 4 en 4, y si empiezo por el 1, pues el término 20 sería sumar 20 veces 4, ¿vale? Podría hacerlo así porque la sucesión es muy fácil. En este caso solo estoy sumando de 4 en 4. Pero hay veces que las sucesiones son muy complejas, ¿de acuerdo? Se pueden sumar raíces, se pueden hacer fracciones, ¿vale? Yo a cada elemento voy siguiendo un patrón distinto hasta conseguir el siguiente. Como eso es bastante difícil de identificar, normalmente va a existir una expresión algebraica, lo que vosotros normalmente llamáis una fórmula, que nos va a indicar cómo tenemos que, o qué cálculos tenemos que realizar para calcular o obtener el elemento que vosotros queráis. Aquí os he puesto un par de ejemplos, ¿vale? Fijaos, esto es lo que se llama el término general. Siempre que vais a n, lo que estaban poniendo aquí es cómo podría calcular cualquier término, el que me interesa. En este caso, ¿vale? Vamos a hacer varios ejemplos donde yo voy a poder representar los términos que más me interesen. Por ejemplo, imaginaos que yo quiero con esta sucesión saber lo que vale el término 1, A1, el término 2 y, por ejemplo, el término 10. ¿Vale? ¿Qué tenéis que hacer? Pues en la fórmula que describe el término general de la sucesión, donde hay una n, poner el número que queréis calcular de elemento. Por ejemplo, si yo voy a calcular el elemento 1, en esta n pondré que quiero calcular el elemento 1, pero en esa n y en todas las que hay. Fijaos que aquí, en este caso, nos decía que an es igual a 3n menos 5. Pues si quiero calcular el término 1, donde hay una n pongo el 1 y en todos los sitios donde pongo una n pongo el 1. Fijaos que esto sería 3 por 1, 3, menos 5, menos 2. El término 1 sería menos 2. Si en vez de querer calcular el término 1 quisiera calcular el término 2, pondría un 2 aquí y un 2 aquí. Eso es una multiplicación, ¿vale? Pues el término 2 sería 3 por 2 menos 5. 3 por 2, 6, 6 menos 5, 1. Si quisiera calcular el término 10, pues donde hay una n, pondría un 10 en todas las n que haya, ¿de acuerdo? Pues esto sería que el término 10, 3 por 10, 30, menos 5, 25. Entonces, a través de esta expresión algebraica que se llama el término general, yo puedo calcular cualquier término que me interesa dentro de esa sucesión. El término 50, el 80, el 90 sería súper rápido de hacer. Esto es otro ejemplo. Fijaos que aquí lo han representado en vez de con la letra A, con la letra B, ¿vale? Es lo que os decía antes. Hay libros, o dependiendo de las progresiones, vais a ver unas letras, de las sucesiones vais a ver unas letras o vais a ver otras, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quisiera calcular el término, el 1, el 2 y el 10, como aquí, por seguir la anotación voy a ponerlos con letras B, el B1, el B2 y el término B10, cogería y diría, a ver, para B1 en las n voy a poner 1, 1 y 1. Fijaos que esto sería 1 al cuadrado 1, 1 menos 1, 0, 0 más 3, 3. El término 1 sería 3. Si ahora quisiera calcular el término 2, donde hay una n, pondría el 2, el 2 y el 2. Pues esto sería 4 menos 2, 2, 2 más 3, 5. Y si quisiera calcular el término décimo, pues pondría en las n un 10, 10, 10,
y 10 y sería 10 al cuadrado 100 menos 10 90 más 3 93. ¿Vale? Entonces, si sabemos el término general de una sucesión, ¿de acuerdo? Es súper rápido calcular cualquier término de esa sucesión. Bien, las sucesiones se usan mucho, especialmente en estadística, bioestadística, en química, ¿vale? Cuando quiero saber cómo se multiplica exponencialmente una célula, para detectar, por ejemplo, imaginar que el cáncer, quiero saber cómo se están multiplicando las células cancerígenas, si se ha estabilizado, si crece más rápido. Entonces, hay dos sucesiones que se utilizan muchísimo, ¿vale? Que son las progresiones aritméticas y las progresiones geométricas. Fijaos, yo no digo sucesión, he dicho progresión. Hay dos sucesiones especiales que reciben el nombre de progresiones aritméticas y progresiones geométricas. ¿Cuál es la diferencia? En las progresiones aritméticas los términos se van obteniendo mediante sumas, ¿vale? El ejemplo que he puesto antes de ir sumando de 4 en 4 es una progresión muy simple aritmética donde cada elemento voy sumando de 4 en 4, y en las geométricas en vez de sumar se multiplica, ¿vale? En vez de imaginar que yo cojo y digo voy a multiplicar a partir de 1 por 2, pues 1 por 2, 2, lo que me dé por 2, 4, lo que me dé por 2, 8, 16. Aquí lo que estoy haciendo es multiplicar por un valor, por 2 en este caso, es una progresión geométrica. Es más complicado que eso, ¿vale? Porque no tiene por qué ser multiplicar por un número entero, puede ser un número con decimales, puede ser una fracción, puede ser un exponente negativo, pueden ser muchas cosas. Pero el caso es que de alguna manera los valores de esa sucesión se obtienen multiplicando. Pues eso se llama geométrico. Y si son aritméticas es porque se obtienen sumando. Recordad que restar es lo mismo que sumar un número negativo, ¿de acuerdo? Bien, entonces yo necesito saber cómo obtener cualquier elemento de esa sucesión, es decir, cómo calcular el término general. Y tenéis una formulita, que no es una fórmula, repito, se llama expresión algebraica, que nos dice cómo calcular o cómo escribir el término general de una progresión geométrica, que es esta de aquí, siempre la misma fórmula. Lo que os he puesto antes eran dos ejemplos al azar, ¿vale? Dos ejemplos aleatorios de dos sucesiones inventadas. Bueno, pues todas las progresiones geométricas siguen esta fórmula del término general. Veis que pone AN, el término general, es igual a A1, es decir, al primer elemento, por n menos 1, n acordaos que es lo que quiera poner aquí. Si quiero poner el término séptimo, pondré un 7 aquí y un 7 aquí. Y esta D es la diferencia es de cuánto en cuánto crece. Por ejemplo, en mi ejemplo anterior, en el que he dicho que íbamos de 4 en 4, ¿vale? Yo podría decir, a ver, yo sé que el término primero va a ser 1. ¿Por qué? Porque quiero empezar por ahí. Me dicen, créame la progresión aritmética que empiece en el 1, con una diferencia de 4 en 4. Pues mi término general, mi expresión general que me permite escribir cualquier elemento de esa progresión sería AN igual al primer término, hemos dicho que ponemos 1, más n, que no sé lo que vale, menos 1 por la diferencia. Y mi diferencia en este caso hemos dicho que va de 4 en 4. Con esta fórmula podría calcular, como habéis visto en el ejemplo anterior, el primer término, el segundo término, el tercer término, el cuarto término, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero es que además, en una progresión aritmética, yo puedo calcular automáticamente lo que valen los primeros términos, los que yo quiera. Por ejemplo, imaginad que os quiero decir, os dice en un ejercicio, calcúlame lo que vale la suma de los 50 primeros valores de una progresión aritmética, sabiendo que el término primero es 1 y que la diferencia es 4, ¿vale? Si yo digo que me saquéis la suma de los 50 primeros valores, si no existiera una manera rápida de hacerlo, tendría que escribir los 50 primeros valores, fijaos que aquí solo llevo 5, pues el 6, el 7 hasta el 50, y luego sumarlos todos. Pues en vez de hacer eso, que es lo que me preguntan, hay una forma súper rápida de hacerlo, porque también existe otra expresión algebraica, otra fórmula que nos permite calcular la suma de los 50 primeros términos o de los que quieras, que es esta que estáis viendo aquí. Si os dais cuenta, nos dice que la suma de los n primeros términos, de los que quieras, va a ser siempre la suma del primer término, la suma del último término que queréis calcular, por la posición de dicho término entre 2. En otras palabras, imaginad que os dice el ejemplo que he puesto antes, ¿vale? Este que tenéis aquí, donde me interesa saber que la sucesión empieza en 1 y la diferencia es 4. Y quiero calcular la suma de los 50 primeros valores. Si yo cojo esa fórmula que estáis viendo aquí a la derecha, diría, a ver, ¿qué tengo que poner? ¿Qué vale el primer valor? Hemos dicho que parte de 1, pues el primer valor vale 1. Ahora, ¿qué vale? Aquí hay una n y otra n. Pues si he puesto 50, ¿qué vale el término 50? Aquí hay otra n por 50 y todo eso dividido por 2. Solamente estoy usando esta expresión.
¿Qué es lo que pasa? Que para saber la suma de lo que 50 primeros términos de esa progresión, necesito calcular lo que vale a 50. Pero es que a 50 hemos visto que existe otra formulita, la de antes, que no nos permite calcular, que es esta de aquí. El valor de A50 se obtendría mediante el primer valor, os lo recuerdo aquí, valor AN, en este caso valor de 50, se obtiene con el primer valor, que vale 1, más 50 menos 1, por la diferencia que es de 4 en 4. ¿Vale? Entonces si hago esta operación, calculadora, fijaos que 50 menos 1 es 49, 49 por 4, y le sumo 1, 49 por 4, y a eso le sumaremos 1, 197, ¿vale? 197 es lo que me da 50, pues si yo aquí donde pone a 50 borro y le pongo el 195, ¿vale? 195 por 50 partido de 2 era 195, 197, estupendo. 197, 197. Esta operación, que la podéis hacer en un momento con la calculadora, 1 más 197 por 50 entre 2, es el equivalente a si cogéis todos y cada uno de esos 50 primeros términos y los sumáis. ¿Vale? Progresión aritmética, súper fácil de hacer. Ahora vamos a hacer unos cuantos ejercicios enseguida. Pero es que luego está la progresión geométrica, y con la progresión geométrica pasa lo mismo. Existe lo que se llama el término general, que es una expresión que siempre es igual, ¿vale? Que si la ley dice para calcular cualquier término de la progresión geométrica, geométrica, se utiliza el primer término por la razón es de cuánto en cuánto va creciendo, lo que multiplicamos, y eso está elevado a menos 1. Es decir, si a mí me dice que calcule una progresión vamos a hacerlo con la geométrica, una progresión geométrica donde el primer valor es 7 y la razón de cuánto en cuánto se va multiplicando, ¿vale?, es, por ejemplo, 2, yo aquí sustituiría y diría que la expresión que define el término general va a ser AN por A1, 7, por la razón, hemos dicho que es 2, elevado a n menos 1. Las n se dejan porque no lo sé. Entonces, esta expresión sería la expresión del término general de esa progresión geométrica. Vale, se me ha colgado el ordenador, repetimos desde aquí. Si ahora de repente me piden que calcule, por ejemplo, el término 50, es decir, A50, yo voy a sustituir, donde hay una n pondré un 50, 7 por 2, a esa misma n está aquí, 50 menos 1, ¿vale? Es decir, 7 por 2 elevado a 50 menos 1, es decir, 7 por 2 elevado a 49, me va a dar lo que vale el valor 50. Pues 7 por 2 elevado a 49, lo hacemos en un momento, 7 por 2 elevado a 49. Si hacemos esa operación, nos dice que el término 50 en esa progresión geométrica, pues sería de ese disparate que habéis visto ahí, lo ponemos aquí a la derecha, 3,94 por 10 elevado a 15, ¿vale? Entonces, es un número muy grande porque se está multiplicando. Bien, pero lo habéis calculado de una manera súper rápida aplicando ese término general. Pues de la misma manera que existía una fórmula para calcular la suma de los primeros elementos en una progresión aritmética, también existe una suma de los primeros n elementos de una progresión geométrica. La diferencia es que aquí hay dos cosas que tenéis que tener en cuenta. Que a veces os van a preguntar que calculéis la suma de una serie de términos, los n primeros, o la suma de todos los términos, lo que se llama la suma de infinitos términos. La suma de infinitos términos solo se puede calcular cuando la razón, ves que pone aquí, está el valor absoluto entre 1, ¿vale? Fijaos que para absoluto, ¿qué quiere decir de eso? Entre menos 1, ¿vale?, y 1. Es decir, son todas las razones que son 0,0 algo, 0,07, menos 0, lo que sea, ¿de acuerdo? Cuando la razón es 0 con algo, ya sea positiva o negativa por el valor absoluto, os van a pedir que calculéis la suma de todos los términos, ¿vale? La suma de los infinitos términos. Y hay dos fórmulas que veis aquí abajo. Fijaos cómo es cada una. Si nos dicen solamente calcular la suma de una serie de términos, por ejemplo, nos dicen calcularme la suma de los 10 primeros términos. Si yo pongo, donde hay una n, pongo un 10, en todas las n, 10 de la fórmula, voy a tener que poner ese mismo valor. Entonces, fijaos, para sumar los 10 primeros términos me dice que tendría que calcular el término 10 por la razón menos lo que valga el primer término por 10 entre la razón menos 1. Si cojo el ejercicio anterior, fijaos que en el ejercicio anterior yo os estaba diciendo, partimos de 2 como razón y A1
vale 7. Pues yo podría poner aquí ya directamente A10 no sé lo que vale, pero la razón sé que vale 2, A1 sé que vale 7, el 10 porque es el término 10, R-1 abajo, pues nada, la razón 2 menos 1. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que no puedo hacer ahora esto, ¿vale? No puedo calcular la suma de los 10 primeros términos porque necesitaría calcular lo que vale el término 10, A10. Pero para eso tenemos la fórmula que hemos visto antes, esta de aquí, ¿vale? La que nos sirve para calcular el término general, con lo cual, donde hay el término décimo, se calcularía como lo que vale el primero, hemos dicho que es 7, por la razón 2 elevado a n-1. Como n vale 10, 10 menos 1. Es decir, que yo podría coger ahora, sacamos la calculadora, que el término 10 es igual a 7 por 2 elevado a 9. Cogeremos la calculadora y diríamos, vale, pues el término 10 es 7 por 2 elevado a 9. Así que el término 10 en este caso es 3584. Yo sé que eso es lo que vale el término 10, lo vamos a sustituir en donde pone el término 10 para calcular la suma de los 50 primeros términos. La suma de los 50 primeros términos, venimos aquí, será igual a lo que valga el término 10, lo acabamos de hacer, 3584 por 2 menos 7 por 10 dividido entre 2 menos 1 que es 1, ¿vale? Es como si lo pusiera abajo. Haría esa operación y lo que me saliera. Ahora, ¿qué pasa si nos dicen que calculemos la suma de los infinitos términos? En este caso nunca lo van a preguntar, nunca os lo preguntarían en este ejemplo que estoy haciendo yo. ¿Por qué? Porque he puesto que la razón vale 2 y la fórmula que os he explicado, que estáis viendo en la pantalla, ¿vale? Realmente solamente es válida cuando hablamos de 0 con algo, por lo cual en este caso realmente no os van a pedir, o sea, no os aplicarían, no os dirían que calculéis la suma de los 10 primeros de los infinitos términos, sino que os tienen que dar una serie de ejemplos. Si yo, por ejemplo, me imagino que la razón es 0,7, entonces sí que os podrían decir, dado estos valores, primer término 7, la razón 0,7, ¿vale? Sabiendo por lo tanto que el término general sería 7 por la razón es 0,7, así que lo ponemos abajo, por 0,7, ¿vale? Elevado a n-1. Con eso sí podría calcular la suma de los infinitos términos. Y fijaos lo fácil que es la fórmula, os borro todo esto. La fórmula es simplemente el primer valor partido de 1 menos r. Con lo cual, si quisiera calcular la suma de los infinitos términos, pondría primer valor, me dicen que es 7, 1 menos la razón, 0,7. Si hago ese cálculo, que es 7 partido de 0,3, lo que estés calculando es lo que valdría la suma de los infinitos términos, en este caso de esa progresión geométrica, ¿vale? Por lo tanto nos diría que es 23,33. Esto se debe a que realmente cuando estáis utilizando razones muy pequeñas de 0 con algo, realmente lo que estáis haciendo es cada vez reducir más la suma. Bueno, como sé que la explicación es un poco dura, ¿vale? Lo que vamos a hacer es hacer unos cuantos ejercicios de esto para que veáis que es más fácil de lo que parece, ¿vale? Porque hay veces, este ejercicio, si os dais cuenta en los ejemplos, os he dado siempre el término primero, la diferencia, o el término primero y la razón, dependiendo si la progresión es geométrica o aritmética, pero hay veces que pueden no daros esos datos y os pueden dar otros diferentes, pero tenéis que ser capaces de obtener cualquier cosa. Entonces, mirad, unos cuantos ejercicios. Aquí dice, escribe el término general de una progresión aritmética, ¿vale? Si es una progresión aritmética, ya son dos fórmulas que tenéis que tener claro que hay que utilizar, ¿vale? Borro, lo dejamos limpio. Estas son unas expresiones algebraicas que sí o sí tenéis que saberos. Esta es la expresión del término general que deberíais usar para todas las progresiones aritméticas y esta es la de la suma de los n primeros términos. Dos fórmulas que os tenéis que aprender, ¿vale? Entonces me dice, escribe el término general. Me está diciendo que escribe AN. Sabiendo que la diferencia es 3, D vale 3 y que el primer término vale 8. A1 es igual a 8, ¿vale? Pues primero, escribir el término general. A1 hemos dicho que vale 8, más n-1, no toco nada en la n, por d es la diferencia, por 3. Esta es la expresión del término general, ¿vale? Esto de aquí, tal cual. La expresión que me permite calcular cualquiera de los valores que me pida, cualquiera de los elementos de la progresión. Luego dice, calcula A9 y la suma de sus 9 primeros términos. Me está pidiendo, lo copio aquí. A9 y la suma de sus 9 primeros términos. Estas dos cosas más. A9 y la suma de los 9 primeros términos.
Vale, pues nada. Para calcular a 9, lo único que voy a hacer es coger y en estas n de aquí poner 9. Pues nada, 8 más 9 menos 1 por 3. 9 menos 1, 8, 8 por 3, 24, 24 y 8, 32. Eso es lo que vale el término noveno. Y ahora, para hacer la suma, fijaos que tenemos aquí la suma, nos dice la suma del término noveno, lo hago un poco más grande, en donde hay una n pondría el 9, es igual a A1 más donde hay una n repito el 9 y donde hay una n repito el 9. A1 más A9 por 9 entre 2, ¿vale? Tal cual, pues cojo y digo, a ver, la suma de los 9 primeros términos va a ser la suma del primero más la suma del noveno, realmente la suma del primero y el último, ¿vale? Por 9, por los términos que estamos estudiando, partido de 2. Pero simplemente estoy sustituyendo en la fórmula de arriba. Y fijaos que ya tengo todo. ¿Por qué? Porque A1 me lo dan. A1 nos ha dicho el enunciado del ejercicio que es 8. Pues nada, cojo aquí y digo, ¿dónde pone A1? 8. A9 lo hemos calculado. 32. 32. Por 9 partido entre 2. 8 más 32, 40. 40 por 9, 360. 360 entre 2, 180. Si lo hacéis con la calculadora, os debería dar lo mismo. Entonces, fijaos lo fácil que ha sido este ejercicio. Nos indica que es una progresión aritmética, nos indica la diferencia del primer valor y a partir de ahí nos pide tres cosas. Primero, nos ha pedido el término general, después lo que vale el término noveno, utilizando ese término general, y después la suma de los 9 primeros términos, utilizando la fórmula, la expresión algebraica de la suma de los n primeros términos, donde me ha hecho falta utilizar precisamente el término A9 que he calculado antes, ¿vale? Bueno, siguiente ejemplo. Es todo el rato lo mismo, simplemente van a ir variando las informaciones que nos dan. Fijaos, dice, da la siguiente progresión aritmética, menos 10, menos 8, menos 6, menos 4, escribe su término general, el término a 30 y la suma de los 30 primeros términos, ¿vale? Entonces, sabemos que, como hemos visto antes, que el término general de cualquier progresión aritmética es siempre AN es igual a A1 más N menos 1 por D. Pero en este ejercicio, si os dais cuenta, parece que no nos dice lo que vale A1 y lo que vale D. Pero lo podemos ver si nos fijamos en los datos que hay. Menos 10 es el primer valor de la progresión. Pues ya sé que A1 vale menos 10. Y la diferencia, si os estáis dando cuenta, de menos 10 a menos 8 ha sumado 2. De menos 8 a menos 6 más 2. De menos 6 a menos 4 más 2. Es decir, la diferencia es 2. Pues teniendo en cuenta eso, ya estamos en el ejercicio exactamente igual al anterior, ¿vale? El término general sería AN más el primer valor menos 10 más N menos 1 por la diferencia que es 2. Ese es mi término general, ya lo he hecho. Ahora, si quiero calcular a 30, ¿qué será? Pues a 30, donde hay una n, voy sustituyendo por el valor 30 menos 10 más 30 menos 1 por 2, ¿vale? Si os dais cuenta, 30 menos 1, 58, perdón, 30 menos 1, 29, por 2, 58, 58 menos 10, 48. Si no lo queréis hacer de cabeza, cogéis vuestra calculadora y hacéis la operación. Menos 10, ¿vale? Tal cual, ¿de acuerdo? Menos 10 más, abro paréntesis, 30 menos 1 por 2. Y si no me equivocaba, hacerlo de cabeza, que no debería, ¿vale? 48. 48. Y para la suma de los 30 primeros términos, sabemos que Sn es igual a A1 más AN por N entre 2. Si sustituyo, S30 es igual al primer valor, A1 menos 10, más el valor 30, porque si aquí en esta n pongo un 30, aquí también pondré un 30, y fijaos, a 30 ya está hecho, 48. Cierro paréntesis, por la n, estamos calculando el valor 30 por 30 entre 2, ¿vale? Pues si lo hacemos con calculadora, para ver el resultado, menos 10 más 48 por 30, y lo que me dé dividido entre 2. Me sale 570, pues la suma de los primeros 30 términos de esa progresión, en este caso aritmética, con valor inicial, primer valor menos 10 y la diferencia 2, sería 570, ¿vale? Vale, fijaos, aquí hay una pequeña variación. Dice, en una progresión aritmética, ya sabemos otra vez la fórmula, AN es igual a A1, ¿vale? Repito, todo el rato, lo pongo mejor que lo veáis, estamos utilizando esta fórmula porque nos están diciendo que son aritméticas. Luego veremos qué pasa con la geometría. Vale. No sé su diferencia.
sé lo que vale el término 1, vale 9, y sé lo que vale el término 20. Y nos dice escribir el término general, ¿vale? Y luego ya pues nos dirá calcular a 10 y la suma de sus 10 primeros términos, ¿vale? Vale, a 10 y ese 10. Lo que nos pide, suma de los 10 primeros términos, el término décimo. Vale, aquí tengo un problema, que no sé la diferencia, ¿vale? Y no sé de cuánto en cuánto va, porque del 1 pasa al 20. Si subiera el término 2 podría calcular la diferencia. Si subiera el 19 y el 20 también. ¿Cómo se hace esto? Pues tenéis que poner todo lo que sabéis. A ver, AN es igual a A1, que es 9, más N menos 1 por D. Con esto no he terminado, porque sigo sin saber lo que vale la D. Pero ahora nos dice que A20 vale 145. Pues voy a ver qué vale el valor 20. Si en vez de una N pongo un 20, sería 1 más 20 menos 1 por D, ¿vale? Pero es que resulta que A20 vale 145. Pues si A20 vale 145, en vez de poner aquí A20, puedo poner 145. Y fijaos, esto es una ecuación de grado 1. Tenéis una letra que despejar que es la D, pero es súper fácil. 145 es igual a 1 más 20 menos 1, 19D. Letras a un lado, números a otro, voy a dejar la D a la derecha, el 1 pasaría restando y el 19 pasaría dividiendo. Operaciones contrarias, pues 145 menos 1 partido de 19. Eso es lo que vale la diferencia. 145, ¿vale? Menos 1 dividido entre 19. Pues me está diciendo que la diferencia en este caso es de, puedes salir decimales perfectamente, 7,57 aproximadamente. Como ya sé la diferencia, ya puedo resolver todo lo demás. ¿Por qué? Porque ahora sé que mi término general en esta D lo que tendría que poner es el 7,57 y el resto se hace igual, ¿vale? No lo voy a repetir, pero ya lo habéis hecho todo, porque ya puedo saber lo que vale el término 10 poniendo en la N un 10 y la suma de los 10 primeros términos, ¿vale? Porque sé el término 1 y el término 10. Bien. Ejemplos de progresiones geométricas, ¿vale? Fijaos, progresión geométrica, os recuerdo, si es una progresión geométrica, hemos dicho que tenemos que utilizar, limpio todas estas fórmulas, estas tres posibles fórmulas. Primero, término general, AN es igual a 1 por R elevado a N menos 1. AN, el término general, es igual al primer valor por la razón elevada a N menos 1. Y para calcular la suma de los N primeros términos, lo que haría sería multiplicar el término que quiera calcular la suma, el 50, por la razón menos el primero, por el número de términos, la razón menos 1, o si me pide la de infinitos términos, la fórmula más rápida, A1 por 1 menos R, ¿vale? Venga, vamos a ir. Como debéis hacer vosotros, ¿vale? Que es haceros chuletas. Voy a hacerlo igual. Fijaos, esta chuleta, AN es igual a A1 por R menos 1. Pues nada, cogeré y diré, a ver, el término AN, término general, es igual que a A1 por R elevado a N menos 1. Voy a ver qué tengo de esa expresión geométrica. Me dice, el primer término es 3, o sea que sé que A1 vale 3. La razón, ¿vale? La R es 11,7. ¿Qué me pide? Escribir el término general y calcular A20 y la suma de sus 20 primeros números. Es decir, me pide A20 y la suma de los 20 primeros números. ¿Vale? El término general es súper fácil. AN es igual, primer valor 3, me dice 3. Por la razón 11,7 elevado a N menos 1. Este es mi término general. Ahora calcula lo que vale A20. Pues donde hay una N, ¿vale? La cambio por un 20. A20 es igual a 3 por 11,7 elevado a 20 menos 1. 20 menos 1 es lo mismo que poner 19, ¿vale? Que muchas veces directamente pongo así y me quito esa operación para facilitar los cálculos en la calculadora. Pero bueno, lo podríais poner, que no hay ningún tipo de problema. 20 menos 1. Vale, pues si yo cojo la calculadora, de hecho yo lo voy a hacer exactamente igual, que se escribe 3 por 11,7 elevado, ¿vale? A 20 menos 1. Si le doy al igual, me dice que eso, que ese término, el A20 es 5,92 por 10 elevado a 20. 5,92 por 10 elevado a 20. Y he calculado el término A20, que es una de las cosas que me pedía el ejercicio. ¿Qué me pide ahora? Calcular ese 20. Como no os sabéis ahora mismo la fórmula, repito, os las tenéis que saber aquí, al examen sí o sí. Fijaos que me dice que es
AN, ¿vale? Por R menos A1 por N menos 1 partido de R menos 1. Pues nada, la copiamos así en plan como si fuera una chuleta, ¿vale? Yo las fórmulas realmente no me las sé porque hay una manera de calcularlas, de deducirlas, ¿vale? De seguir un patrón, pero ahora mismo no quiero que las hagáis así, simplemente quiero que las memoricéis, ¿vale? AN por R menos A1 por N partido de R menos 1, ¿vale? Entonces fijaos que en este caso, bueno, pongo la N que es como lo tenéis de verdad, no el 20, nos está diciendo, ¿vale? Que quiero calcular la suma de los 20 primeros términos. Pues donde hay una N, aquí y aquí y aquí, cogemos y ponemos el 20. Pues sería A20 por la razón nos han dicho que era 11,7, menos lo que vale el primer valor, os recuerdo el primer valor, valía 3, por la N otra vez, vale 20, partido por la razón, 11,7 menos 3. Este A20 de aquí ya lo hemos calculado antes, lo hemos hecho en el ejercicio anterior, ¿vale? A20 valía 5,92 por 10 elevado a 20. Pues nada, coger aquí y de donde pone A20, 5,92 por 10 elevado a 20 por 11,7 menos 3, todo por 20. Me he preparado la calculadora ya. Partido de 11,7 menos 3. Si hago esa operación, lo que me va a dar va a ser la suma de los primeros 20 términos. Pues nada, lo hacemos. 5,92. Hemos dicho que eso tiene que estar por 10 elevado a 20. Por 11,7 menos 3. Cierro paréntesis. Por 20 igual dividido entre 11,7, fijaos que pongo paréntesis, ¿vale? Menos 3, porque la división es de todo eso, de 11,7 menos 3. Pues me dice que eso da 1,59 por 10 elevado a 22, ¿vale? Pues eso sería la suma, en este caso, de los 20 primeros términos, con esos criterios. Vale, ahora fijaos, el siguiente ejercicio dice otra vez una progresión geométrica cuyo primer término es el menos 2. Lo pongo bien aquí. Primer término es menos 2, A1 es menos 2 y la razón es 0,32. 0,32, fijaos, 0 con algo, es el ejemplo que he puesto algo. Nos dice, calcula A20 y la suma de sus infinitos términos. ¿Por qué puedes poner esos infinitos términos? Porque la razón que estamos utilizando en este caso es 0 con algo. Pues nada, nos pide calcular A20 y la suma de los infinitos términos, ¿vale? Pues os recuerdo, a ver, primero vamos a coger y vamos a plantear el término general. AN es igual a A1 por R elevado a N menos 1. ¿Qué se da aquí? El AN es lo que quiero calcular, el A1 nos han dicho que es menos 2, pues menos 2 por la razón nos dicen que es 0,32 elevado a N menos 1. Ya he escrito el término general, ¿vale? Ahora me piden que calcule A20, pues nada, A20 va a ser igual, donde hay una N pondré un 20, menos 2 por 0,32 elevado a 20 menos 1, ¿vale? Cogemos calculadora, menos 2 por 0,32, 0,32 elevado, hemos dicho, a 20 menos 1 a 19. Pues nada, le damos el igual, esto da menos 7,92 por 10 elevado a menos 10. Eso es lo que vale el término 20. Y ahora me dice que utilice la suma de los infinitos términos. Fijaos que la expresión de la suma de los infinitos términos es mucho más sencilla, es de las más sencillas. Primer término, 1 menos R, ¿vale? Pues nada, yo vendré aquí y diré la suma de los infinitos términos, ese infinitos términos es igual al primer término, ¿vale? 1 menos R. Pues el primer término hemos dicho que era menos 2, partido de 1 menos la razón, y la razón es 0,32. Pues eso sería la suma de los infinitos términos. Lo hacemos, menos 2 dividido de, abro paréntesis, para hacer bien el cálculo, 1 menos 0,32.
resolvemos y eso da menos 2,94, ¿vale? Y último ejemplo que os pongo, y se acabó el vídeo, que ha sido bastante largo, pero bueno, es que es es todo el tema en un único vídeo. Es como un ejemplo de la progresión aritmética. Me dice lo que vale el primer valor, me dice lo que vale el valor cuarto, pero no me dice su razón. Entonces necesito calcular la razón para poder escribir el término general, el término a 10 y la suma de los 10 primeros términos. O sea, me está pidiendo que calcule a n, a 10 y S10. Pasa como antes, yo no puedo coger y decir, venga, como la fórmula de el término general es an igual a a1 por r elevado a n menos 1, tengo este problema que no sé la razón, con lo cual no puedo escribirla. Pero voy a rellenar todo lo que sepa. An es igual, primer valor me dice que el a1 vale 1,5, la razón no la sé, elevado a n menos 1. Pero ahora es que me dice que el A4 es 2,4. Voy a ver qué sé del A4. A4, donde hay una n, pongo aquí el 4 y el 4 es igual a 1,5 por r elevado a 4 menos 1. 4 menos 1 es 3. Es decir, A4 es igual a 1,5 por r elevado a 3. ¿Y ahora qué pasa? Pues ahora pasa que A4 me dice que vale 2,4. Pues donde el A4 pongo el 2,4. ¿Y qué pasa ahora? Pues que esto se podría resolver poniendo que letras a un lado y números a otro, ¿vale? El 1,5 pasaré dividiendo porque está multiplicando, pues r al cubo es igual a 2,4 entre 1,5, ¿vale? ¿Y esto qué es? Un cubo. ¿Cómo se despeja un cubo? Pues haciendo la operación contraria. La operación contraria a un cubo es una raíz, en este caso una raíz cúbica. R es igual a la raíz cúbica de 2,4 entre 1,5. Esto no os preocupéis porque lo repasaremos, el despejar ecuaciones donde son de grado superior a 1, las cuadradas, 3, etcétera, etcétera, pero bueno, es la raíz cúbica, ¿vale? Con lo cual voy a la calculadora y ya, vale, voy a calcular la raíz cúbica de 2,4 dividido entre 1,5. Lo hacemos, me dice que es 1,16 y a partir de ahora ya podría calcular en AN de verdad 1,5 por 1,16 elevado a n-1, ¿vale? Y ya podría calcular A10 y S10 haciendo el procedimiento pues exactamente igual que hemos hecho en los dos ejercicios anteriores. Sé que es mucha información de golpe para un vídeo, repito, esto es un tema completo, ¿vale? Vamos a estar una semana con ello, no es tan difícil. Lo de siempre, si os gusta el vídeo, darle al like, si pensáis que le puede servir a alguien, compartirlo y nos vemos en el próximo. Gracias.